Hola, hoy tendremos una batalla comparativa entre el Imperio Español en su mejor momento contra el Imperio Británico también en su mejor momento. Primero contaré el contexto de cada uno de estos vastos imperios y luego habrá una comparación en distintos temas cuáles son equipamiento, número de victorias, cantidad de hombres y finalmente estrategias de combate. Contexto Imperio Español. En la península ibérica había varios reinos, también había una fuerte expansión musulmana, entonces el reino de Castilla, que era católico, decidió reconquistar la península anexándose a varios reinos. Terminó de nacer completamente con el casamiento de Isabel I del reino de Castilla y de Fernando II de Aragón, renombrado Fernando V. Luego un genovés llamado Cristóbal Colón fue enviado a las que en ese entonces se denominaban como las Indias Occidentales, hoy conocidas como Centroamérica. Rápidamente el imperio se expandió por América desde el sur de lo que hoy es Estados Unidos hasta Tierra de Fuego en lo que hoy es Argentina, consiguiendo una cantidad enorme de recursos como la introducción de la ganadería en Uruguay y Argentina o la agricultura en países como Perú con la papa. También era una zona rica en minerales como el cobre chileno, y aunque había petróleo venezolano en esa época, el petróleo no valía nada, así que no lo cuento. Además, podrían meter de soldados a los indígenas, criollos y mestizos, como el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, aunque también había mulatos, zambos y negros en condición de esclavo, y podían comprar su libertad. Para el imperio no eran tan relevantes, por eso no solían ser soldados. Contexto Imperio Británico. Fue el imperio más extenso de la Tierra, teniendo una cuarta parte de la población mundial, y un territorio de hasta 35.000.000 kilómetros cuadrados. Su principal negocio era la comercialización, principalmente con barcos. Tenían en América algunas tierras como parte de lo que hoy son Estados Unidos y Canadá, y principalmente territorios en África, lo que les da una cantidad enorme de recursos como minerales africanos y el marfil de los elefantes. También estaban presentes en Asia en países como la India, donde su principal negocio era el algodón, y a pesar de eso no era un imperio caracterizado por tener parejas interraciales, por lo que no era nada frecuente, a diferencia del Imperio Español, que hayan niños que sean mezclas de otras razas. Su gobernante más conocida es Isabel I del Reino Unido, y como no va a serlo si gracias a ella el imperio tuvo un gran expansionismo, principalmente en ultramar. Equipamiento Ejército Imperio Español. Los tercios solían usar armas blancas como la clásica espada o la pica o la alabarda. En cuanto a armas de fuego, solían usar el arcabuz y el mosquete. También el ejército solían tener bastante artillería, como por ejemplo cañones que usaban para derrotar a varios enemigos. Equipamiento Ejército Imperio Británico. No pude encontrar mucha información, pero lo que sí sé es que usaban espadas y rifles. También tenían una marina envidiable y obviamente artillería. Número de victorias Imperio Español. Este ejército perdió mucho, por ejemplo, las guerras independentistas en América contra generales como Simón Bolívar o José de San Martín, también contra los 33 orientales. Y empató la guerra anglo-española de 1585 hasta 1604. También tuvo triunfos importantes como por ejemplo la batalla de Lepanto contra el Imperio Otomano. Número de victorias Imperio Británico. Una de las más conocidas victorias fueron las dos victorias contra la dinastía Qing de China. Estando aliada con Rusia y Francia, derrotaron a China 2 veces en las guerras del opio. También, como dije anteriormente, empataron la guerra anglo-española, pero perdieron una de sus guerras más importantes, la guerra de independencia de los Estados Unidos. Cantidad de hombres Ejército Español. Solían tener alrededor de 100.000 hombres, pero esa cifra podría incrementarse con sus indígenas, mestizos y criollos. Como dije, zambos, mulatos y negros no eran tan relevantes, por eso no los cuento. Pero juntando todo eso, calculo cerca de 200.000 hombres disponibles para combatir. Cantidad de hombres Ejército Británico. La cantidad de hombres del ejército británico solía ser mucho menor, alrededor de 50.000, pero los británicos solían tener alianzas con otras potencias europeas como Francia o Rusia en las guerras del opio, a diferencia de España, que no tenía muchos amigos. Estrategias de combate Ejército Español. Generalmente los tercios, cuando iniciaban una batalla, su formación inicial consistía en la llamada formación Castillo, la cual consistía en
que los piqueros formaban en el centro con 4 mangas de arcabuceros cada esquina. Esta formación servía para defenderse por los 4 lados, muy útil al iniciar una batalla para no tener bajas significativas. Otra técnica este caso de caballería era la de caracola, que consistía que los jinetes se organizaban en hileras con armas de fuego y se acercaban al ejército enemigo a una distancia entre 10 a 30 metros. Cuando la primera fila terminaba de disparar se movían para dejarle paso a la segunda fila le dejaba paso a la tercera y así sucesivamente, logrando un ataque masivo de disparos al ejército enemigo. Luego se reagrupaban y recargaban sus armas para repetir todo otra vez, a no ser que se tengan que retirar porque generalmente las armas enemigas eran superiores, pero los tercios estaban muy bien preparados y eso les daba una ventaja. Estrategias de combate ejército británico. No encontré mucha información sobre las estrategias que usaban las casacas rojas, pero se sabe que tenían buenas defensivas por su ejército no ser tan numeroso. Y bueno, visto esos 4 puntos, ahora empezar a la batalla comparativa, donde compararé cada una de esas características entre los dos ejércitos. Equipamiento. Bien, empecemos con el equipamiento. En este apartado el ejército español tenían variedad de armas de fuegos que podían usar, por ejemplo con su caballería. Además también tenían armas blancas como espadas y picas y tenían cañones. Los casacas rojas tenían mejores armas de fuegos como rifles y también tenían una marina superior, aunque la española no era mala. Este punto se lo lleva el Imperio Británico. Número de victorias. Evidentemente victoria británica por el simple hecho de que España perdió todas sus colonias americanas, y aunque el Reino Unido también perdió Estados Unidos, perdió menos batallas importantes y le ganó al Imperio Chino 2 veces, aunque con la ayuda de Rusia y Francia. Número de hombres. Aquí es una obvia victoria española, pues ellos solían tener alrededor de 100.000 hombres, además de que aceptaban indígenas, criollos y mestizos como el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, que fue miembro de la Orden de Santiago. En cambio, los británicos eran alrededor de 50.000 hombres generalmente y discriminaban a los no ingleses, incluso a sus criollos, y eso que genéticamente son ingleses. Estrategias de combates. Otra victoria española porque tenían varias estrategias tanto ofensivas como defensivas, y a pesar de que no encontré casi nada del Imperio Británico, leí que principalmente se defendían. Entonces, por variedad de estrategias y ser buenas, este punto es español. Entonces quedo en empate. Bueno gente, eso fue todo por hoy, hasta la próxima.